Mi propio hijo le aseguró al juez que yo no sabía leer ni escribir para quitarme mi casa. Soy Pilar. Ya pasé los 77 años, vendedora de antojitos en la puerta de la escuela en el barrio de Santiago. Él creyó que yo lloraría. Sonreí. El sol de Mérida ya calentaba con fuerza las aceras empedradas, anunciando una de esas mañanas donde el calor parece abrazarte desde el suelo. Mi puesto de antojitos estaba exactamente donde ha estado durante las últimas 4 décadas, bajo la generosa sombra de un viejo flamboyán, a solo unos pasos de la entrada principal de la escuela primaria del barrio de Santiago. Mis manos, de piel clara aunque salpicadas por las pecas que regala la edad y el sol constante de nuestra tierra, se movían con la precisión que solo otorga la costumbre. Tomaba la masa de maíz, la palmeaba con un ritmo suave y constante, y la dejaba caer en el comal ardiente. El sonido del aceite siseando y el aroma a manteca tibia, a frijol refrito y a cebolla encurtida con naranja agria y chile habanero, formaban el paisaje invisible de mi vida diaria. Para todos los vecinos, yo era simplemente doña Pilar, la señora de los cabellos completamente blancos, recogidos en un moño impecable, la que usaba delantales de cuadros azules y blancos, la que alimentaba a los niños antes de entrar a clases y a los padres apurados que no tenían tiempo de desayunar en casa. Nadie me miraba 2 veces con la intención de descubrir algo más. Para el mundo, mi existencia entera se resumía en esa mesa de madera plegable, en mis recipientes de plástico perfectamente alineados y en mi sonrisa amable frente a los clientes. Y eso, durante muchos años, me pareció suficiente. Pero ese martes por la mañana, la paz de mi rutina se rompió con el sonido de un motor fino y el frenazo suave de un carro lujoso de color plata que se estacionó en doble fila, justo frente a mi puesto. Las puertas se abrieron y el aire acondicionado del vehículo dejó escapar una ráfaga fría que chocó contra el aire caliente de la calle. De allí bajó Roberto, mi único hijo. Llevaba un traje de lino claro que combinaba con su tez blanca, impecable, sin una sola arruga, el cabello peinado hacia atrás con esmero y un maletín de cuero oscuro en la mano derecha. Del otro lado bajó Lorena, su esposa. Ella tenía la piel igual de blanca, casi de porcelana, y llevaba un vestido de seda que parecía demasiado elegante para pisar la banqueta llena de polvo frente a una escuela. Lorena siempre caminaba como si el suelo estuviera sucio y el aire le ofendiera el olfato. Se acercó tapándose discretamente la nariz con la mano, evitando mirar mis recipientes de comida. No me sorprendió verlos juntos, pero sí me sorprendió verlos allí. Hacía meses que Roberto no pasaba a saludarme. Sus visitas se habían vuelto cada vez más escasas desde que consiguió su ascenso en la firma de bienes raíces, y cuando nos veíamos, siempre era yo la que tenía que tomar un autobús hasta la zona norte de la ciudad, donde ellos vivían en una casa inmensa y silenciosa. «Buenos días, muchacho», dije con voz tranquila, limpiándome las manos en un paño húmedo antes de secarlas en mi delantal. «¿A qué debo el milagro de verlos por acá tan temprano? ¿Quieren un panucho? Acabo de sacar el pavo en escabeche». Lorena hizo una mueca sutil, apenas curvando los labios hacia abajo, y dio un paso atrás como si temiera que una gota de aceite saltara sobre su ropa impecable. «No, mamá, gracias. Ya desayunamos en el club», respondió Roberto. Su voz era apresurada, nerviosa, cargada de esa impaciencia que siempre tenía cuando hablaba conmigo. Dejó su maletín sobre la única silla libre que yo tenía para mis clientes más ancianos y lo abrió de un chasquido. «No venimos a comer. Venimos porque necesitamos resolver un trámite urgente y no tengo tiempo de ir a buscarte a tu casa en la tarde. Tienes que firmar unos papeles». Metí la mano derecha en el bolsillo profundo de mi delantal. Mis dedos encontraron el frío metal de un viejo lapicero mecánico de plata, pesado y desgastado por los años, que siempre llevaba conmigo. Era un objeto antiguo, de esos que requieren minas de grafito gruesas. Mis dedos acariciaron el relieve del metal mientras mantenía la mirada fija en mi hijo. «¿Papeles?», pregunté suavemente, bajando el fuego del comal para que la masa no se quemara. «¿Qué clase de papeles, Roberto?» Pensé que ya habíamos arreglado lo del cambio de titularidad del recibo de luz que me pediste el mes pasado. Roberto suspiró con dramatismo, aflojándose apenas el nudo de la corbata. «Mamá, no es la luz, es sobre la casa de Santiago».
Mira, he estado hablando con los licenciados del despacho y con un juez en una audiencia preliminar la semana pasada. La zona está subiendo mucho de valor. El predial se va a ir por las nubes y hay nuevas regulaciones del municipio. Tú no entiendes de estas cosas. Es un enredo de impuestos, normativas de conservación histórica, fideicomisos. El punto es que es muy riesgoso que la propiedad siga a tu nombre. A tu edad, cualquier error administrativo, cualquier papel que no leas bien y el gobierno te la puede embargar. Lorena dio un paso adelante, cruzando los brazos sobre el pecho, luciendo una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Pilarcita, Roberto solo quiere protegerla, dijo con esa voz aguda y artificial que usaba cuando quería sonar compasiva. Ya sabe cómo es el gobierno con las personas mayores. Se aprovechan. Y como usted no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pues no queremos que alguien la engañe. Roberto ya inició un trámite legal de protección. Solo necesita que ponga su huellita en estos documentos para que él quede como el administrador y tutor de los bienes. Es por su seguridad. El mundo pareció detenerse por un instante. El ruido de los niños falando con firmeza en el recreo al otro lado del muro de la escuela, el claxon de los taxis pasando por la avenida, el canto de las palomas en la iglesia de Santiago, todo se desvaneció. Me quedé mirando a Lorena primero y luego a mi hijo. ¿Tutor de los bienes?, repetí, paladeando las palabras como si probara una naranja amarga. ¿Le dijiste a un juez que necesitó un tutor, Roberto? Mi hijo evitó mi mirada. Empezó a sacar un fajo de hojas blancas engrapadas, llenas de párrafos densos y letras pequeñas. «Mamá, por favor, no te pongas difícil en medio de la calle», murmuró, mirando hacia los lados para asegurarse de que ninguna madre de familia o maestro estuviera prestando atención. Le expliqué al juez la verdad de nuestra situación. Que tú eres una mujer trabajadora, sí, que has vendido antojitos toda tu vida, pero que nunca aprendiste a leer ni a escribir. Que no fuiste a la escuela porque te casaste muy joven con mi papá y te dedicaste a la cocina. El juez lo entendió perfectamente. Es un procedimiento estándar de jurisdicción voluntaria para adultos mayores en tu condición. El Estado te protege si demostramos que no eres capaz de comprender los textos legales. Mi mano apretó el lapicero de plata dentro de mi bolsillo con tanta fuerza que los nudillos me dolieron. Mi propio hijo, el niño al que le había planchado los uniformes de esa misma escuela primaria que tenía a mis espaldas. El adolescente al que le había pagado la preparatoria privada vendiendo cientos, miles de tamales y salbutes de madrugada. El hombre de piel clara y traje fino que ahora se erguía frente a mí. Me estaba declarando incompetente legalmente basándose en una mentira absoluta. Una mentira que él mismo creía. ¿Y por qué lo creía? Porque yo jamás lo corregí. Cuando mi esposo vivía, el machismo en nuestra casa era una regla de hierro. Mi marido era un buen proveedor, pero no soportaba la idea de que una mujer supiera más que él. Así que, cuando decidí estudiar por correspondencia y luego asistir a clases nocturnas de contabilidad y administración en mis 20s, lo hice a escondidas. Leía los libros de derecho mercantil a la luz de una vela en el patio trasero, cuando todos dormían. Me gradué y recibí mi diploma universitario cuando Roberto apenas empezaba a caminar. Pero entonces mi esposo enfermó gravemente. Los gastos médicos nos ahogaron. Mi título recién impreso no servía para pagar las medicinas de urgencia, pero mis manos sí. Puse el puesto de antojitos frente a la escuela porque daba dinero diario, en efectivo, rápido. Fue una medida de emergencia que se convirtió en mi vida. Y cuando mi esposo falleció, decidí seguir con el puesto porque me daba la libertad de estar cerca de mi hijo, de vigilarlo a la salida de la escuela, de ser mi propia jefa sin rendirle cuentas a nadie. El diploma se quedó guardado en el fondo de un baúl de cedro en mi recámara. Nunca sentí la necesidad de colgarlo en la sala. Mi orgullo no estaba en un papel enmarcado, estaba en ver crecer a mi hijo, en que nunca le faltara un techo. Crecía Roberto, protegiéndolo de las carencias, y en el proceso, él asumió que mi delantal era mi única identidad. Nunca me vio leer un libro frente a él porque mi descanso era dormir de puro cansancio. Nunca me vio escribir, salvo cuando anotaba los pedidos en una pequeña libreta que él siempre asumió que eran simples rayones o símbolos inventados por mí. ¿Y si no pongo mi huella en ese papel, qué pasa?, pregunté, con la voz más serena que pude encontrar. No grité.
No iba a darle a Lorena el espectáculo de una anciana histérica en la calle. Roberto soltó un bufido de frustración. Mamá, entiende que esto no es opcional. El juez ya dio el visto bueno para la audiencia de ratificación el próximo viernes. Si tú no firmas esto de manera voluntaria, tendré que llevar testigos que confirmen tu analfabetismo, y el juez emitirá la orden de todos modos. Es mejor hacerlo por la buena. Te prometo que nada va a cambiar. Tú seguirás viviendo en la casa. Yo me encargaré de pagar el predial, las reparaciones, todo. Solo que la escritura estará a mi nombre. Es el ciclo natural de la vida, mamá. Los hijos nos hacemos cargo de los padres cuando ya no pueden comprender el mundo moderno. El mundo moderno, murmuré, mirando los documentos esparcidos sobre mi mesa de trabajo. Eran 3 copias de una cesión de derechos y un poder notarial amplio, irrevocable. Las cláusulas estaban redactadas con la típica verborrea legal diseñada para confundir. Pude leer la cláusula 4ª de reojo, boca abajo, a 1 metro de distancia. Decía claramente que el apoderado tenía la facultad de vender, hipotecar, enajenar y disponer del bien inmueble sin necesidad de notificar al cedente. Mi hijo no quería protegerme del predial. Quería vender la casa colonial donde nació, esa propiedad de techos altos y pisos de pasta en el corazón del barrio de Santiago que ahora valía varios millones de pesos gracias a los extranjeros que compraban propiedades históricas. Lorena sacó un cojín entintado de su bolso de marca. Un cojín negro, redondo, pequeño. Lo destapó y me lo extendió como si me estuviera ofreciendo un dulce a una niña pequeña. Ande, Pilarcita. Ensúciense un poquito el pulgar derecho y lo pone aquí, donde está la línea con la cruz dibujada. Roberto ya le trajo una toallita húmeda para que se limpie después y pueda seguir cocinando sus cositas. Miré el cojín entintado. Miré a la mujer de piel blanca que me hablaba con un tono ridículo. Luego miré a mi hijo. Había sudor en la frente de Roberto. A pesar de su traje impecable y su aire de superioridad, había una tensión en sus hombros que revelaba su apuro. Sabía que lo que estaba haciendo era moralmente miserable, pero la codicia era más fuerte. Respiré profundo. El aire caliente de la mañana llenó mis pulmones. La indignación quemó mi pecho como el chile habanero que cortaba todos los días, pero me obligué a tragarla. Si me enojaba, si le gritaba la verdad allí mismo, si le decía que era una mujer letrada, él cambiaría de estrategia. Traería abogados más agresivos. Buscaría la forma de declararme senil en lugar de analfabeta. No podía permitirle a este hombre y a esta mujer aprovechada dictar mis términos. Tenía que jugar con las cartas que ellos mismos habían repartido en la mesa. Saqué mi mano del bolsillo, dejando el lapicero de plata guardado. Extendí mis dedos hacia mi delantal y me los limpié lentamente, ganando tiempo. No voy a poner mi dedo hoy, Roberto, dije con voz firme pero baja, mirándolo directo a los ojos. Mis manos están llenas de masa y aceite. Voy a manchar los papeles de tu licenciado. Y no quiero hacer las cosas a las carreras en medio de la calle, que la gente pasa y mira. Roberto abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí levantando ligeramente la mano. Déjame los papeles aquí. Los voy a guardar en mi caja de madera. El viernes que mencionaste, ¿dónde es que tengo que ir? El alivio cruzó el rostro de mi hijo. Creyó que había ganado. Creyó que mi negativa de hoy era solo la terquedad temporal de una vieja ignorante que sentía vergüenza pública, y que mi disposición para el viernes era la rendición final. Es en el juzgado segundo de lo civil, mamá, en el edificio del centro, a las 10 de la mañana. Pero no tienes que preocuparte por llegar por tu cuenta. Lorena y yo pasaremos a recogerte a tu casa a las 9. Te llevaremos nosotros. Allí frente al juez, solo te van a hacer un par de preguntas simples. Te preguntarán tu nombre. Si sabes leer, tú dirás que no, que solo sabes hacer antojitos, y luego el secretario de acuerdos tomará tu huella en los documentos oficiales. Eso es todo. A las 10 de la mañana, repetí, asintiendo lentamente. Está bien. Ahora si me haces el favor de quitar tu portafolio de la silla. Tengo clientes esperando. Lorena sonrió, una sonrisa ancha y genuina por primera vez en toda la mañana, convencida de que su futuro financiero estaba asegurado. Cerró el cojín entintado con un clic satisfecho y lo guardó en su bolso. Nos vemos el viernes, Pilarcita.
Le sugiero que se ponga su vestido más limpiecito para ir al juzgado. Ya sabe, para dar buena impresión. No le contesté. Simplemente me di la vuelta, tomé la pala de madera y comencé a voltear los panuchos en el comal. No miré cómo se subían al coche elegante. No miré cómo el vehículo plata arrancaba y desaparecía por la avenida doblando la esquina hacia el norte de la ciudad. Me quedé allí, escuchando el siseo del aceite, con la vista fija en la masa dorándose. La humillación no es un golpe seco, es un veneno que se filtra lento. Pensar que el niño al que le enseñé a caminar quería dejarme en la calle bajo la excusa de protegerme, usando mi propio sacrificio como prueba en mi contra, era una traición profunda. Me creía tonta, me creía una pobre vendedora sin educación. Había confundido mi silencio y mi delantal con ignorancia. Saqué el lapicero de plata de mi bolsillo. Presioné el botón superior y la mina de grafito grueso asomó por la punta. Tomé uno de los papeles del montón que Roberto había dejado sobre mi mesa, el que contenía la cesión de derechos. Lo volteé. En el reverso blanco, con trazos elegantes, cursivos y perfectos, escribí 3 palabras. Se van a arrepentir. Luego borré la frase con el dedo, manchando el papel con una mancha gris de grafito. No era el momento de dejar pruebas. Aún faltaban 3 días para el viernes. 3 días eran más que suficientes. Al dar la 1 de la tarde, el sol en Mérida se vuelve un verdugo que perdona a muy pocos. Las calles del barrio de Santiago comenzaron a vaciarse. Los niños de la escuela ya habían regresado a sus casas o corrido a refugiarse bajo los ventiladores de techo. El olor a comida de mi puesto se había disipado, reemplazado por el polvo seco de la calle. Terminé de limpiar mis recipientes plásticos, cerré la mesa plegable de madera y la aseguré sobre mi carrito de estructura metálica. Con movimientos metódicos y pausados, comencé a empujar mi carrito por las banquetas empedradas rumbo a mi casa. El ruido metálico de las pequeñas ruedas de goma contra las piedras irregulares era una melodía constante en mi vida. Cada bache conocido, cada raíz gruesa de los árboles de Ramón que levantaba la acera, los navegaba de memoria. Mientras caminaba, el calor abrasador me hacía sudar la nuca, pero mi mente estaba completamente fría. Había pasado las últimas horas vendiendo mi comida de manera mecánica, sonriendo a los clientes habituales, escuchando los chismes del barrio, pero en mi cabeza solo repetía las palabras de Roberto. Tú no entiendes de estas cosas. Solo sabes hacer antojitos. Un procedimiento estándar. Mi hijo no era un abogado, era un corredor de bienes raíces. Seguramente había contratado a un despacho mañoso que le había aconsejado el camino más rápido para despojar a una madre viuda de sus propiedades, la figura de la interdicción por analfabetismo y vejez. Era un recurso ruin, propio de personas oportunistas y cobardes, pero sorprendentemente común. Lo que Roberto no sabía es que yo comprendía la figura legal de la interdicción mejor que él. La había estudiado exhaustivamente en mi clase de Derecho Civil hace casi 5 décadas. Las leyes habían tenido reformas, por supuesto, pero los principios de los códigos civiles de nuestro país rara vez cambiaban en su estructura base. Llegué a mi casa después de 20 minutos de caminata. La fachada era de un color amarillo ocre colonial, descascarada en la base por la humedad característica de nuestra tierra, pero firme e imponente. Las ventanas altas estaban protegidas por gruesas herrerías de hierro forjado. Esta no era solo una casa, era un pedazo de historia. Entré empujando el carrito, cerré las pesadas puertas de madera de cedro a mis espaldas y el ruido de la calle desapareció. El interior me recibió con ese frescor inconfundible de las casas antiguas yucatecas. Los mosaicos de pasta en el piso, con sus intrincados patrones geométricos en colores verde y rojo oscuro, estaban fríos. Dejé el carrito en el zaguán y caminé hacia el patio central, donde una vieja fuente de piedra descansaba rodeada de macetas con helechos y plantas de ruda. No perdí tiempo yendo a la cocina. Me dirigí directamente a la última recámara de la casa, una habitación que siempre mantenía cerrada y con las cortinas corridas. Olía a polvo fino y a madera antigua. En una esquina, cubierto con una sábana blanca de algodón, estaba el baúl de cedro que había pertenecido a mi abuela materna. Un mueble pesado, tallado a mano, con herrajes de bronce oscurecidos por la oxidación. Me arrodillé frente al baúl.
Mis rodillas protestaron con un ligero crujido, recordándome mis 77 años, pero ignoré el dolor. Saqué una llave de latón que siempre llevaba colgada al cuello, oculta bajo la blusa, junto a una medalla de la Virgen de Guadalupe. Introduje la llave en la cerradura del baúl y giré. Un chasquido sordo me indicó que estaba abierto. Levanté la desaforo. El olor a humedad y papel viejo me golpeó el rostro. Aparté unas colchas tejidas a mano y unas sábanas bordadas que no había usado en años. En el fondo, descansaba una caja rectangular de metal plano, de esas que antes contenían galletas finas importadas. La caja tenía una capa fina de óxido en los bordes. La saqué con ambas manos y me senté en el borde de la cama matrimonial para abrirla. Mi pulso, que había permanecido estable durante toda la mañana frente a Roberto y Lorena, finalmente comenzó a latir con más fuerza. Abrir esta caja era abrir la puerta a una mujer que yo misma había decidido sepultar bajo kilos de masa y litros de aceite hirviendo. Dentro había varias carpetas de cartón atadas con un cordón de hilo enequén. Las desaté lentamente. El primer documento que salió a la luz fue un papel grueso, tipo pergamino, amarillento por el paso del tiempo, pero conservado en perfectas condiciones. Las letras góticas y formales en la parte superior anunciaban el nombre de la universidad, y en el centro, con caligrafía elegante, estaba mi nombre completo, María del Pilar, seguido de las palabras mágicas que Roberto ignoraba: título profesional en Contaduría Pública y Finanzas, con sellos oficiales, firmas de rectores y folios de registro de la Secretaría de Educación Pública. Pasé la mano por encima del papel, sintiendo la textura. Recordé las noches sin dormir, el dolor en los ojos al leer a la luz de un foco amarillento, las lágrimas de frustración al intentar cuadrar los balances generales. Todo eso había sido mío. Todo eso era mío. Debajo del título profesional, encontré lo que verdaderamente importaba para el problema inmediato: las escrituras originales de la casa, a mi nombre, notariadas y registradas legalmente. Y más importante aún, mis libretas de registro. 3 libretas de contabilidad de pasta dura negra. En ellas, durante las últimas 3 décadas, había llevado un registro meticuloso de cada peso que entraba y salía del puesto de antojitos. Inversiones a plazo fijo en el banco, cuentas de ahorro que había abierto discretamente, pagos de impuestos puntuales ante el Servicio de Administración Tributaria. Yo nunca evadí un solo peso de impuestos, siempre acudía a mis citas y firmaba mis declaraciones. La idea de que el gobierno me quitaría la casa por ignorancia era el argumento más ridículo que mi hijo pudo inventar, porque administrativamente mis cuentas eran más transparentes que el cristal. Reuní el título, las escrituras, mis identificaciones oficiales vigentes con mi firma clara y estilizada, y mis declaraciones de impuestos. Metí todo en un sobre manila tamaño oficio y lo aseguré bajo mi brazo. Eran las 3 de la tarde. Tenía que moverme. No podía presentarme en el juzgado el viernes solo con mis papeles, a la buena de Dios. Necesitaba que esta trampa legal se le devolviera a mi hijo con la precisión de un reloj suizo. Necesitaba un abogado, pero no cualquier abogado de esos que anuncian en la radio. Necesitaba a don Hernán. Me lavé la cara en el lavabo del baño, me quité el delantal de cuadros azules y me puse un vestido de lino gris, sobrio y limpio. Peiné mi cabello blanco hasta que no quedó un solo cabello fuera de lugar. Me miré en el espejo ovalado del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era doña Pilar, la vendedora de antojitos. Era la contadora María del Pilar. La mirada era idéntica, firme y clara, pero la postura había cambiado. Mis hombros ya no cargaban el peso de un carrito, sino la dignidad de una vida de esfuerzo que nadie iba a pisotear. Salí a la calle y caminé 2 cuadras hasta la avenida principal para tomar un taxi. El sol seguía implacable, pero no me importó. Le di al chofer una dirección en el barrio de Santa Ana, una zona donde las casas antiguas se habían convertido en despachos de abogados de la vieja guardia. El despacho de don Hernán era un lugar que no había visitado en más de 10 años. Él había sido amigo de mi difunto esposo, pero, a diferencia de él, don Hernán siempre fue un hombre de mente abierta que conocía mi secreto.
Él fue quien me ayudó a tramitar mis registros de impuestos y mis inversiones iniciales hace décadas, siempre guardando la máxima discreción. Llegué a una casona de paredes blancas y puertas de cristal biselado. Una secretaria muy joven me recibió en la entrada. Le pedí amablemente hablar con el licenciado Hernán. El licenciado no atiende sin cita, señora. ¿De qué se trata?, preguntó la muchacha sin mirarme, tecleando rápidamente en su computadora. Dígale que Pilar, del barrio de Santiago, necesita verlo. Dígale que vengo a cobrar el favor de los libros contables del 89. La secretaria me miró extrañada, pero levantó el auricular de su teléfono e hizo la llamada. Un minuto después, la puerta de roble del fondo del pasillo se abrió de golpe y apareció don Hernán. Era un hombre que ya rozaba los 80 años, de caminar lento apoyado en un bastón de caoba, pelo escaso y piel surcada de arrugas, pero con una lucidez intacta en los ojos. «Pilar», exclamó con voz ronca. «Mujer, por Dios, pasa. ¿Qué te trae por este lado del mundo?» Entré a su oficina, un santuario de libros de derecho forrados en piel y olor a tabaco fino. Tomé asiento frente a su escritorio de madera maciza. No perdí tiempo en saludos formales ni pláticas de cortesía. Puse el sobre manila sobre el escritorio y de mi bolso saqué los papeles que Roberto me había dejado por la mañana. Se los empujé por la mesa pulida. «Necesito que leas esto, Hernán. Y necesito que me digas exactamente en qué juzgado y con qué secretario de acuerdos está operando mi hijo para llevar a cabo esta barbaridad». Don Hernán se acomodó sus lentes de lectura sobre el puente de la nariz y tomó las copias de la sesión de derechos. A medida que leía, vi cómo la sorpresa y la indignación iban tensando las arrugas de su rostro. Sus manos, manchadas por la edad, apretaron el papel. Esto es un descaro absoluto», murmuró, levantando la vista hacia mí. «¿Roberto está intentando declararte incompetente por analfabetismo? Pero si este muchacho ingrato, ¿acaso se le olvidó que tú llevaste las finanzas de su propia carrera cuando empezó? Él no lo sabe, Hernán. O si lo sabía de niño, lo borró de su memoria. Para él soy la mujer que aplasta masa frente a una escuela. Una vieja que no entiende el mundo moderno», dije, usando las mismas palabras de mi hijo sin poder ocultar la ironía en mi voz. «Tiene una audiencia de ratificación este viernes a las 10 de la mañana en el Juzgado Segundo de lo Civil. Quiere que me presente y declare frente al juez que no sé leer para ponerme la tinta en el dedo». Don Hernán se recargó en su silla de cuero, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz. «Es una jurisdicción voluntaria. Es un trámite rápido, Pilar. Su abogado seguramente ya tiene sobornado a alguien en el juzgado o simplemente están aprovechando las lagunas del sistema para saltarse las valoraciones psicológicas usando tu edad y tu ocupación como coartada. Si tú no te defiendes o si firmas eso, te quita la casa de Santiago legalmente. Y con ese poder notarial puede vaciar tus cuentas. No voy a firmar nada», le aseguré con firmeza. «Pero tampoco voy a dejar que se salga con la suya así de fácil. Quiero que se presente el viernes. Quiero que lleve a su mujer, a su abogado mañoso, y que se paren frente al juez. Y ahí, Hernán, quiero que tú estés presente. Quiero presentar mis pruebas. Quiero que el golpe legal sea tan contundente que nunca más en su vida intente una bajeza como esta, ni conmigo ni con nadie». Don Hernán esbozó una sonrisa lenta, de esas que no muestran los dientes, pero que denotan una inteligencia aguda. Abrió mi sobre manila. Sacó mi título profesional, mis identificaciones y mis declaraciones de impuestos. Los ordenó sobre su escritorio con la precisión de quien prepara un tablero de ajedrez. «Pilar, si nos presentamos el viernes en esa audiencia y tú entregas esto frente al juez, no solo vas a votar el caso. Podemos abrirle un proceso penal por falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial. Roberto le mintió al juez en el escrito inicial afirmando que eres analfabeta. Eso es un delito». «Lo sé», respondí, cruzando las manos sobre mi regazo. «Y quiero que los papeles estén listos por si decide ponerse difícil». El viejo abogado asintió despacio. «Voy a redactar un escrito de comparecencia y oposición, y pediré que el juez titular, el licenciado Fuentes, esté presente. Conozco a Fuentes. Es un hombre recto. Odia a los abogados que intentan aprovecharse de las personas mayores. Cuando vea lo que tu hijo intentó hacer, la sala va a arder». «Perfecto.
dije, levantándome de la silla. ¿Y Hernán? Hay una cosa más que necesito hacer antes del viernes. Algo con mis cuentas bancarias. Si Roberto investiga y descubre las inversiones por su cuenta, puede intentar congelarlas antes de la audiencia bajo el pretexto del proceso de interdicción. Don Hernán se inclinó hacia adelante, tomando un bloc de notas. Dime qué necesitas, mujer. Tienes toda mi atención. Le expliqué mi plan durante la siguiente media hora. Cada detalle, cada paso. Iba a blindar cada peso que había ganado con el sudor de mi frente vendiendo antojitos, cada centavo que mi hijo despreciaba por su origen humilde, pero que anhelaba robar en la oscuridad. Cuando terminé de hablar, don Hernán me miraba con una mezcla de absoluto respeto y asombro. Tu hijo cavó su propia tumba, Pilar, dijo el abogado, acompañándome hasta la puerta de su despacho. No, Hernán, le corregí, acomodando el asa de mi bolso sobre mi hombro. Él solo compró la pala. Yo le voy a enseñar cómo se usa. Salí a la calle y el sol de Mérida comenzaba a ceder terreno ante el atardecer. La brisa cálida mecía las hojas de los árboles. Respiré profundo, sintiendo cómo mis pulmones se llenaban de aire nuevo. El miedo había desaparecido por completo, dejando en su lugar una fría y metódica determinación. Roberto y Lorena creían que el viernes sería el día de su victoria definitiva, el día en que la vieja vendedora ignorante firmaría su condena con el pulgar sucio de tinta. No tenían ni la más mínima idea del huracán silencioso que se estaba formando justo debajo de sus narices. El miércoles amaneció con un cielo despejado y una brisa cálida que prometía otro día de sol brillante sobre nuestra ciudad. Por primera vez en 40 años, no me levanté a las 4 de la mañana para preparar la masa de maíz ni para picar la cebolla y el cilantro. Me quedé en la cama hasta las 6, escuchando el canto de los pájaros en el patio central y el murmullo lejano de la ciudad que apenas despertaba. Sentí una extraña ligereza en el pecho. La tristeza y la traición de mi propio hijo seguían doliendo, como una espina clavada muy profundo, pero ese dolor se había transformado en un combustible frío y cristalino. Me levanté y preparé una taza de café negro, fuerte y sin azúcar. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada por el silencio de la casa. Pasé mis manos por la madera gastada de la mesa. Estas manos, llenas de manchas por la edad y pequeñas cicatrices de aceite caliente, habían construido un imperio invisible. Mi hijo Roberto solo veía la mugre bajo mis uñas al final del día. Nunca tuvo la inteligencia para ver los cimientos de oro sobre los que estaba parado. A las 9 de la mañana, salí de mi casa vestida con un conjunto de sastre azul marino, zapatos cerrados de tacón bajo y mi bolso de piel negra donde guardaba la caja rectangular de metal plano, esa que alguna vez contuvo galletas finas y ahora resguardaba mi verdadera identidad. El primer destino de mi plan no era el juzgado, sino la sucursal principal del banco en el centro de la ciudad. El interior del banco estaba helado, con ese aire acondicionado que te congela los huesos si te quedas quieta mucho tiempo. El piso de mármol blanco reflejaba las luces fluorescentes del techo. Tomé un turno en la máquina dispensadora y me senté en las sillas de espera. Observé a la gente entrar y salir. Había jóvenes apresurados mirando sus teléfonos, mujeres con niños inquietos y ancianos que, como yo, venían a revisar sus pequeñas pensiones. Pero yo no venía por una pensión gubernamental. Cuando mi número parpadeó en la pantalla, me dirigí al escritorio de un ejecutivo joven, de traje gris impecable y cabello peinado con demasiada vaselina. Ni siquiera levantó la vista de su teclado cuando me senté frente a él. «Buenos días, abuelita. ¿Viene a cobrar su apoyo del gobierno? Las cajas están del otro lado. Tiene que hacer la fila», dijo el muchacho, con ese tono condescendiente que la gente joven reserva para los que tenemos canas. No me moví. Mantuve mi postura erguida, crucé mis manos sobre el bolso y lo miré fijamente hasta que el silencio lo obligó a levantar los ojos de su monitor. «Buenos días, joven». «No vengo a cobrar ningún apoyo», respondí con voz baja y firme, articulando cada palabra. «Mi nombre es María del Pilar y necesito hablar con el gerente de la sucursal, el licenciado Armenta. Dígale que la titular de la cuenta de inversión terminación 4729 necesita hacer un movimiento fiduciario inmediato». El ejecutivo parpadeó, confundido.
Su cerebro no lograba conectar la imagen de una anciana de 77 años con los términos financieros que acababa de pronunciar. Señora, el gerente está ocupado y para movimientos de ventanilla, no es un movimiento de ventanilla. Lo interrumpí sin alzar la voz, pero con la autoridad de quien sabe exactamente cuánto vale su tiempo. Es la apertura de un fideicomiso irrevocable con traspaso de fondos a plazo fijo. Revise mi número de cliente en su sistema. Aquí tiene mi credencial oficial. El joven tomó mi identificación con duda, tecleó los números en su computadora y en cuestión de segundos la sangre abandonó su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pantalla. La cifra que aparecía allí, producto de 30 años de ahorro ininterrumpido, intereses compuestos y reinversiones metódicas del dinero de mis antojitos, superaba por mucho lo que ese muchacho ganaría en una década de trabajo en ese escritorio. Una disculpa, señora María del Pilar, tartamudeó, levantándose de inmediato, acomodándose la corbata con nerviosismo. Enseguida le aviso al gerente Armenta. Por favor, permítame acompañarla a la sala privada. 15 minutos después, estaba sentada en una oficina con puertas de cristal, tomando agua mineral, mientras el gerente y yo revisábamos los documentos. Moví la totalidad de mis fondos líquidos hacia un fideicomiso cerrado, estipulando cláusulas de blindaje absoluto. Nadie, bajo ninguna circunstancia, ni con un poder notarial general, ni con una declaración de incapacidad tramitada por terceros, podría tocar un solo centavo sin la autorización conjunta de don Hernán y mi presencia física ante un fedatario público específico. Bloqueé cualquier intento de retiro externo. Si Roberto intentaba buscar mis cuentas el viernes por la tarde, después de su teatro en el juzgado, se encontraría con una muralla legal impenetrable. Salí del banco a las 11:30. El sol de la mañana brillaba alto y fuerte. Sentí una profunda satisfacción. La primera puerta estaba cerrada con candado. Ahora faltaba blindar la estructura principal, mi mente y mi casa. Caminé 2 cuadras hasta una de las notarías más antiguas y respetadas del centro. Un edificio colonial con enormes ventanales de hierro forjado. Don Hernán ya me estaba esperando en la sala de juntas, acompañado del notario titular y, para mi sorpresa, de un médico de aspecto serio con una bata blanca sobre su ropa de vestir. «Pilar, llegas puntual como siempre», me saludó don Hernán apoyándose en su bastón de caoba. «Te presento al doctor Valdés. Es neurólogo certificado y perito médico. Como acordamos ayer, él va a realizar la evaluación». Tomé asiento frente al doctor. La estrategia de don Hernán era brillante en su simplicidad. No íbamos a esperar a que el juez ordenara peritajes psicológicos interminables para desmentir a Roberto. Íbamos a presentar un certificado notariado, fechado un día antes de la audiencia, que demostrara de manera irrefutable mi perfecta lucidez mental y mis capacidades cognitivas intactas. El examen duró más de 1 hora. El doctor Valdés me pidió que restara números de 7 en 7, empezando desde el 100, que recordara series de palabras, que interpretara refranes populares, que explicara conceptos abstractos. Le respondí todo con una precisión matemática. Le conté la historia del mercado, le expliqué cómo se calculaba el margen de ganancia de 1 kilogramo de masa de maíz versus el precio de venta de una docena de salbutes, incluyendo el costo fluctuante del aceite y la merma de la cebolla. Cuando terminamos, el doctor Valdés cerró su carpeta, sonrió y miró al notario. La señora María del Pilar tiene una agudeza mental superior a la de muchos de mis pacientes de 50 años. Su memoria a corto y largo plazo es impecable y su capacidad analítica es sobresaliente, dictaminó el médico. El notario levantó el acta en ese mismo instante. Firmé los documentos con mi caligrafía elegante y firme, la misma que adornaba mi título universitario. Salí de la notaría con una copia certificada del examen médico guardada en mi bolso, junto a mi caja de metal. Las piezas del tablero estaban acomodadas. Ahora solo tenía que esperar. La verdadera prueba de mi paciencia llegó el jueves por la tarde. Estaba en el patio de mi casa, regando mis macetas de ruda y hierbabuena, cuando escuché el golpe del timbre. Caminé hacia el zaguán y abrí la pesada puerta de madera. Era Lorena, mi nuera. Llevaba un vestido de lino color crema, gafas de sol costosas que yo sabía que Roberto había pagado con sus tarjetas de crédito al límite,
y una bolsa de papel de una panadería elegante. «Hola, suegrita», dijo con esa voz aguda y fingida que siempre usaba conmigo, como si le estuviera hablando a un perrito callejero. Pasé a ver cómo estaba y le traje unas conchas de vainilla, para que tome con su cafecito. «Pasa, Lorena». «Qué detalle tan inesperado», respondí, manteniendo mi tono neutro. Caminamos hacia la cocina. Mientras yo preparaba el café, la observé por el rabillo del ojo. Lorena paseaba su mirada por la casa con una descarada actitud de propietaria. Tocaba los muebles antiguos, miraba los candelabros de bronce que colgaban del techo alto y arrastraba sus zapatos por los mosaicos de pasta con una sonrisa codiciosa. Ella ya estaba calculando cuánto le darían por la venta de esta propiedad. «¡Qué casa tan grande para usted sola, suegrita!», comentó, sentándose en la silla de madera de la cocina, cruzando las piernas. «Ha de ser muy cansado limpiarla. Ya a su edad, uno lo que necesita es descansar, estar en un cuartito pequeño, sin preocupaciones. Roberto me dijo que mañana tienen una cita importante». Puse la taza de café frente a ella. Mis manos no temblaron en lo absoluto. Me senté del otro lado de la mesa, mirándola directo a los ojos. «Sí, mija. Roberto me dejó unos papeles. Dice que es para ayudarme con los trámites de la luz y el predial. Como yo no entiendo de esas cosas modernas», dejé la frase en el aire, usando exactamente el anzuelo que ella quería morder. Lorena sonrió, una sonrisa ancha y llena de superioridad. Tomó un sorbo de café y suspiró de manera teatral. «Es por su bien, suegrita. Roberto es un buen hijo. Él se va a hacer cargo de todos los problemas de la casa, de los recibos, del mantenimiento. Usted ya no va a tener que preocuparse de nada. Solo tiene que ir mañana, decir que sí a lo que le pregunten, poner su huellita en el papel y listo. Nosotros nos encargamos del resto. Usted podrá descansar tranquila». Escucharla hablar con tanto cinismo, tratando de disfrazar el robo de mi hogar como un acto de caridad, me provocó una revulsión profunda en el estómago. Pero mi rostro permaneció como una máscara de piedra. Mantuve mi respiración pausada. «Qué bueno que Roberto piensa tanto en mi futuro», dije en voz baja y suave. «Es un alivio saber que mañana todo esto quedará resuelto frente al juez». «Así es», afirmó ella, dándole un mordisco a su pan dulce, completamente ciega a la ironía de mis palabras. «Pasamos por usted mañana a las 9. Póngase bonita». Cuando Lorena se marchó, cerré la puerta tras ella, tomé la bolsa de la panadería elegante y la tiré directamente al bote de basura. Fui a mi cuarto, saqué mi conjunto gris de lino del ropero, lo plancé con un cuidado meticuloso y lo colgué en la puerta. Luego me senté en el borde de la cama, saqué la caja rectangular de metal plano y repasé cada documento por última vez. La trampa estaba puesta. El cebo había sido mordido. Ahora solo faltaba jalar la cuerda. El viernes amaneció con un cielo de un azul intenso y una luz clara que iluminaba las calles de Mérida. El calor comenzaba a sentirse desde temprano, pero yo me sentía extrañamente fresca. Me vestí con mi traje gris, me puse un collar de perlas falsas pero elegantes que combinaba con mis pendientes, y recogí mi cabello blanco en un moño perfecto en la nuca. Me colgué el bolso al hombro, asegurándome de que el peso de mi caja de metal me acompañara, firme contra mi costado. A las 9 en punto, escuché el claxon del coche de Roberto afuera de la casa. No salí de inmediato. Los dejé esperar 10 minutos bajo el sol brillante, asando su impaciencia antes de abrir el zaguán. Roberto bajó del auto rápidamente para abrirme la puerta trasera. Llevaba un traje gris oscuro y una corbata azul. Sudaba un poco por la frente. Su mirada era evasiva, incapaz de sostener la mía por más de 2 segundos. «Buenos días, mamá. Qué elegante te pusiste», dijo con una falsa alegría, frotándose las manos. «¿Traes tu credencial de elector? Es lo único que vas a necesitar». «Buenos días, Roberto». «Sí, traigo todo lo necesario», respondí subiendo al asiento trasero. Lorena, en el asiento del copiloto, ni siquiera volteó a saludarme adecuadamente. Solo levantó una mano con pereza. El trayecto hacia los juzgados familiares y civiles fue silencioso. Roberto encendió la radio para llenar la incomodidad que inundaba el vehículo. Yo miraba por la ventana, observando las calles por las que había empujado mi carrito de antojitos durante décadas. Pasamos frente a la escuela primaria donde,
Año tras año, soporté el calor del asfalto para pagar las colegiaturas del hombre que ahora manejaba el coche para llevarme al matadero legal. No sentí ganas de llorar. La etapa de las lágrimas había terminado el martes. Hoy era el día de la contabilidad. Hoy los números tenían que cuadrar. Llegamos al inmenso edificio de los juzgados. Los pasillos largos, iluminados por luces blancas y llenos de gente con carpetas bajo el brazo, hacían eco con el sonido de los zapatos sobre el piso de granito. El ambiente olía a papel viejo, café barato y ansiedad. Nos dirigimos al juzgado segundo de lo civil. En la entrada de la sala de audiencias nos esperaba un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con un traje que le quedaba ligeramente grande y un maletín de cuero gastado. «Mamá, él es el licenciado Suárez, mi abogado», me presentó Roberto, tocándome el hombro con suavidad condescendiente. «Él se va a encargar de hablar con el juez. Tú no te preocupes por nada. Cuando el juez te pregunte, solo dile que sí, que estás de acuerdo con que yo te represente porque se te olvidan las cosas y no sabes leer bien los papeles del gobierno. ¿De acuerdo?». Miré al licenciado Suárez. Tenía la mirada escurridiza de los oportunistas, de esos abogados que cazan expedientes fáciles para cobrar honorarios rápidos. «Mucho gusto, señora», dijo Suárez, ofreciéndome una sonrisa plástica. «Esto es un trámite de jurisdicción voluntaria muy sencillo. Entramos, declaramos su incapacidad por edad y falta de instrucción, firmamos la cesión de derechos para su protección y en 20 minutos están camino a casa para desayunar». No le devolví la sonrisa. Mantuve mi expresión neutral y asentí lentamente con la cabeza. «Entremos, pues». «No hay que hacer esperar a la justicia», dije, ajustando la correa de mi bolso. Ingresamos a la sala. Era una oficina amplia, con paredes recubiertas de madera y una gran mesa de caoba en el centro. Detrás del estrado, sentado en una silla alta de piel negra, estaba el juez Fuentes. Un hombre de unos 60 años, de rostro severo, cabello entrecano y anteojos de armazón grueso. A su lado, el secretario de acuerdos organizaba unos expedientes. Nos indicaron que tomáramos asiento. Roberto y su abogado se sentaron de un lado de la mesa. Yo me senté en la silla central, frente al juez. Lorena se quedó de pie en la parte de atrás de la sala, cruzada de brazos, vigilando la escena como un buitre esperando su turno. El juez Fuentes se acomodó los anteojos, abrió la carpeta que tenía frente a él y aclaró su garganta. «Buenos días. Estamos aquí reunidos para desahogar la audiencia de información testimonial y ratificación en las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el ciudadano Roberto, para el nombramiento de tutor legal y administrador de bienes a favor de su madre, la señora María del Pilar, debido a estado de senilidad y analfabetismo». «¿Es correcto, abogado?». El licenciado Suárez se puso de pie, abotonándose el saco con un gesto teatral. «Es correcto, su señoría. Mi cliente, como un hijo devoto y preocupado, busca salvaguardar el patrimonio familiar. Su señora madre es una mujer humilde, de noble corazón, que ha trabajado toda su vida vendiendo comida en la calle. Lamentablemente, carece de instrucción académica, no sabe leer ni escribir con fluidez, y últimamente ha presentado cuadros severos de confusión mental, olvidando pagar recibos y perdiendo la noción del dinero. Buscamos proteger su casa de posibles embargos por deudas fiscales que ella, en su ignorancia, no comprende». El juez Fuentes me miró por encima de sus anteojos. Su mirada no era de lástima, sino de escrutinio profundo. «Señora María del Pilar», me llamó el juez con voz pausada. «¿Escuchó usted lo que acaba de decir el abogado de su hijo? ¿Está usted consciente de que, de proceder este trámite, perderá el control de sus finanzas y la propiedad de su casa en el barrio de Santiago pasará a ser administrada y potencialmente enajenada por su hijo?» Roberto se inclinó rápidamente hacia mí, invadiendo mi espacio, y habló antes de que yo pudiera abrir la boca. «Señor juez, mi madre está cansada. Ella confía plenamente en mí. Le duele la cabeza cuando le hablan con palabras complicadas. Yo solo quiero quitarle esa carga de los hombros. ¿Verdad, mamá? Diles que tú confías en mí para que yo firme por ti». La sala quedó en un silencio sepulcral. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el fondo. Lentamente, moví la silla hacia atrás para alejarme del contacto de mi hijo. Me puse de pie.
Alicé la falda de mi traje de lino gris. Miré fijamente al juez Fuentes, luego al abogado Suárez y finalmente a Roberto, cuyos ojos comenzaron a mostrar un destello de confusión al ver que mi postura no era la de la anciana asustada que él esperaba. Señor juez, comencé con una voz baja, clara y perfectamente modulada que resonó en cada rincón de la oficina. Solicito respetuosamente que se le indique al ciudadano Roberto que guarde silencio. No necesito que nadie hable por mí, ni mucho menos que traduzcan mis pensamientos. El abogado Suárez frunció el ceño. Roberto se quedó paralizado, con la boca a medio abrir. Lorena descruzó los brazos en el fondo de la sala, dando un paso hacia adelante. El juez Fuentes levantó una ceja, intrigado, e hizo un gesto con la mano hacia Roberto. Silencio en la sala. Tiene usted la palabra, señora. Abrí mi bolso de piel negra. Mis manos estaban tan firmes como cuando amasaba el maíz, pero ahora estaban operando una maquinaria mucho más pesada. Saqué la caja rectangular de metal plano y la coloqué con suavidad sobre la enorme mesa de caoba. El sonido metálico resonó como un campanazo. Acto seguido, saqué de mi cuello la pequeña llave de latón brillante, la misma que cuidaba el baúl en casa, y la puse junto a la caja, un simple ademán para demostrar que siempre tuve el control de mis candados. Abrí la desaforo de la caja. Sacudiendo el olor a encierro, extraje el sobre manila y comencé a repartir los documentos frente al juez, como si estuviera entregando cartas en una mesa de juego. Para empezar, su señoría, rechazo categóricamente la afirmación de que soy analfabeta, dije, deslizando el pergamino grueso con letras góticas hacia el centro del escritorio. Mi nombre es María del Pilar. Soy contadora pública titulada, con cédula profesional vigente registrada ante la Secretaría de Educación Pública, como lo demuestra el documento original que tiene frente a usted. El abogado Suárez ahogó un sonido gutural. Se inclinó sobre la mesa, estirando el cuello, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Roberto se puso más pálido que las paredes de la sala. «¡Eso es absurdo!», interrumpió Roberto, perdiendo la compostura, su voz temblando por el pánico. «Mi madre hace empanadas en la calle. Es una vendedora ambulante. Ese papel debe ser falso». «Silencio», ordenó el juez Fuentes, esta vez con una voz dura y cortante. Tomó el título profesional, revisó los sellos de agua, verificó las firmas y luego asintió lentamente. Levantó la mirada hacia mí con un profundo respeto naciente en sus ojos. «Continúe, colega. Esa palabra, colega. El reconocimiento legal y social que mi propio hijo me había negado toda la vida, otorgado por un juez en medio de la corte. Sentí que mi pecho se expandía, pero mantuve mi expresión estoica. En segundo lugar, continué, deslizando un segundo bloque de hojas engargoladas hacia el juez. Rechazo la acusación de senilidad e incapacidad mental. Aquí presento una evaluación neurológica y cognitiva completa, realizada el día de ayer por el doctor Valdés, perito médico de esta ciudad, y debidamente notariada en la Notaría 14. El dictamen establece que mis facultades mentales están al 100% de su capacidad. El abogado Suárez tomó el dictamen médico con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas de texto a toda velocidad, buscando un error, un vacío legal, algo a lo que aferrarse. Pero el documento era un muro de concreto armado. El joven abogado dejó caer las hojas sobre la mesa y miró a Roberto con una mezcla de furia y terror. Un abogado sabe que mentirle a un juez con peritajes falsos es el fin de su carrera. «Licenciado Suárez», dijo el juez Fuentes, recargándose en su silla, mirándolo con frialdad. «Usted presentó un escrito inicial afirmando que la señora no sabía leer y padecía demencia. Me parece que su cliente olvidó mencionarle que la señora es una profesional de las finanzas y está en perfectas condiciones de salud. Su señoría, yo fui engañado por mi cliente», tartamudeó el abogado, levantando las manos, tratando de salvar su propio pellejo y abandonando a Roberto en el acto. Roberto se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo, perlado de sudor. Las manos le temblaban visiblemente. Volteó a mirarme. Ya no había condescendencia en sus ojos, solo el miedo salvaje de un animal acorralado. «Mamá, por Dios, ¿qué estás haciendo?», exclamó, con la respiración agitada. «Yo solo quería proteger el patrimonio. Esa casa se está cayendo a pedazos. Los impuestos nos van a comer».
No entiendes de negocios modernos. Era el momento de abrir el último libro contable. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente saqué de mi caja de metal las 3 libretas de pastas negras y la carpeta con mis declaraciones de impuestos del último año fiscal. Las puse sobre la mesa, alisando las portadas con la palma de la mano. «Tú eres el que no entiende de negocios, Roberto», dije, mirándolo fijamente a los ojos, sintiendo cómo cada palabra cortaba el aire como un cuchillo afilado. «Me acusas de no saber pagar impuestos. Aquí están mis declaraciones anuales de los últimos 35 años, todas presentadas en tiempo y forma, todas con saldo a favor o en ceros. Nunca he debido un solo centavo de recargos. Mis cuentas son transparentes». Hice una pequeña pausa y di un paso hacia él. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Lorena había dejado de respirar. «Pero ya que estamos hablando de finanzas modernas, hablemos de tu despacho de consultoría», dije, sacando una hoja membretada del fondo de mi caja. «Cuando te independizaste hace 5 años, presumías que habías conseguido un inversionista privado que creyó en tu talento y te aportó el capital semilla para rentar la oficina en la torre corporativa y comprar tus primeros equipos de cómputo. Un capital de 450,000 pesos manejado a través del despacho del licenciado Hernán». Roberto frunció el ceño, el pánico dando paso a la pura incredulidad. Negó con la cabeza rápidamente. «¿Cómo sabes tú de eso? Eso es confidencial del bufete de don Hernán». Su voz se apagó a mitad de la frase, cuando la monstruosa verdad finalmente hizo clic en su cerebro. «Ese dinero salió de la venta de mis panuchos y salbutes», le revelé, mi voz firme y desprovista de cualquier emoción maternal. «Yo fui tu inversionista anónima. Yo, la vendedora de la calle, firmé los cheques a través de mi fideicomiso porque sabía que tu orgullo clasista jamás habría aceptado el dinero sucio de aceite de tu madre. Tu estilo de vida, tus trajes, el escritorio de caoba donde te sientas a planear cómo robarme mi casa, todo lo compré yo, amasando maíz de madrugada». Roberto cayó sentado en su silla como si le hubieran cortado los hilos a una marioneta. El aire abandonó sus pulmones en un silbido ahogado. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio cabello, murmurando negaciones ininteligibles. El castillo de naipes de su superioridad se había derrumbado, aplastándolo bajo su propio peso. En el fondo de la sala, Lorena perdió completamente la fachada de nuera amable. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación y avaricia frustrada. «Es una descarada», exclamó Lorena, dando un paso al frente, señalándome con un dedo tembloroso. «Nos engañó. Nos hizo creer que era una pobre vieja ignorante para reírse de nosotros. Todo este tiempo guardando millones mientras nosotros vivíamos al día pagando tarjetas. Es usted una egoísta, una aprovechada». Giré mi rostro hacia ella lentamente. Mi mirada era de hielo puro. «Nunca les pedí nada, Lorena. Nunca les exigí que me mantuvieran. Lo único que esperaba de ustedes era respeto», dije, con una calma que pareció enfurecerla aún más. «Y en lugar de respeto, intentaron declararme muerta en vida para saquear mi hogar. La única aprovechada en esta sala es la mujer que vino ayer a mi casa a medir las cortinas pensando en cómo venderlas». El juez Fuentes golpeó el mazo sobre la mesa con fuerza, haciendo resonar el sonido en toda la sala. «Suficiente. ¡Silencio todos!», rugió el juez, poniéndose de pie. Su mirada estaba clavada en Roberto y en el abogado Suárez. «Esta es la demostración más vil de abuso de confianza e intento de fraude procesal que he visto en mi carrera reciente. Intentaron utilizar este tribunal para despojar a una ciudadana en pleno uso de sus facultades, falseando información en un documento oficial». El juez tomó el escrito inicial de Roberto y lo rompió por la mitad frente a todos. «Diligencia cancelada por notoria falsedad de declaraciones», dictaminó el juez, girándose hacia su secretario. «Levante el acta y dé vista al Ministerio Público. Quiero que se abra una carpeta de investigación inmediata contra el ciudadano Roberto y el licenciado Suárez, por el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad judicial y tentativa de fraude». Las palabras del juez cayeron en la sala como un bloque de cemento. Prisión. Estaban hablando de un delito penal. El abogado Suárez cerró su maletín de golpe y salió corriendo de la sala, murmurando excusas, abandonando a su cliente
a su suerte. Lorena soltó un grito ahogado de terror al escuchar la mención del Ministerio Público. Retrocedió tropezando con sus propios tacones de diseñador y salió huyendo por la puerta doble sin mirar atrás, dejando a su esposo solo. Roberto se quedó allí, en la silla, completamente destruido. Su respiración era errática, sus manos temblaban sobre sus rodillas. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, la rabieta de un niño caprichoso al que le han roto su juguete favorito y se da cuenta de que no puede repararlo. Caminé hacia la mesa. Recogí mis libretas, mi título, mi dictamen médico y mis declaraciones de impuestos. Los metí de nuevo en la caja rectangular de metal plano y coloqué la llave de latón en mi cuello. El sonido de la caja cerrándose fue definitivo. Me di la media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. «¡No puedes hacerme esto!», gritó Roberto a mis espaldas, su voz rasgando el silencio del juzgado, cargada de una desesperación venenosa. «Soy tu hijo. Te vas a quedar sola, vieja, completamente sola en esa casa gigante. Nadie te va a cuidar cuando de verdad te vuelvas loca». Me detuve en el marco de las pesadas puertas de madera. No me giré para mirarlo. No necesitaba ver su rostro derrotado. Apreté el asa de mi bolso, sentí el peso reconfortante de mis documentos contra mi cadera y tomé una respiración profunda, sabiendo que las palabras que diría a continuación cambiarían mi vida para siempre. No giré la cabeza. Mantuve la vista al frente, hacia las pesadas puertas dobles de madera tallada que enmarcaban la salida del juzgado. Mi espalda estaba perfectamente recta, mis hombros relajados bajo la tela de lino gris. Sentí el frío del aire acondicionado acariciarme la nuca por última vez, antes de responderle a ese hombre que alguna vez había acunado en mis brazos. «Prefiero la inmensa paz de una casa vacía, Roberto», dije, con una voz serena y profunda que cortó el aire con más fuerza que todos sus gritos desesperados, «antes que vivir asfixiada bajo el techo de un cobarde disfrazado de hijo». No esperé a escuchar su respuesta, ni el sonido de su llanto ahogado. Empujé la puerta con firmeza y salí al pasillo. El eco de mis tacones sobre el mármol pulido marcaba el ritmo de mi libertad. Con cada paso que daba, alejándome de esa sala, sentía que una costra vieja y reseca se desprendía de mi pecho, dejando al descubierto una piel nueva, fuerte y dispuesta a respirar. Al cruzar la entrada principal del edificio de tribunales, el sol radiante de la tarde me golpeó el rostro con una calidez reconfortante. El clima era espléndido, una tarde cálida y luminosa que contrastaba maravillosamente con la frialdad estéril de la burocracia que acababa de dejar atrás. El bullicio de la calle me envolvió como un abrazo conocido. Escuché el claxon de los taxis, el pregón de un vendedor de periódicos en la esquina y el siseo inconfundible del aceite hirviendo en un carrito de garnachas cercano. Olía a maíz tostado, a humo de escape y a vida en movimiento. Bajé las escaleras de piedra con una agilidad que hace años no me permitía mostrar en público. Llevaba mi bolso negro bien sujeto contra el costado, sintiendo el borde rígido de mi caja de metal a través de la piel de la bolsa. Mis manos, que minutos antes habían desmantelado una conspiración en una mesa de caoba, ahora se sentían ligeras, sin el menor rastro de tensión. Había ganado, no con violencia, no con insultos, sino con la contundencia aplastante de la verdad documentada. Las semanas siguientes a la audiencia fueron un renacer absoluto para mí y para mi hogar. Esa casa en el barrio de Santiago, la misma que mi nuera había descrito como una ruina cayéndose a pedazos, despertó de su largo letargo. Nunca estuvo en ruinas, solo estaba triste, esperando que su dueña volviera a habitarla con plenitud. Mandé abrir todos los ventanales de madera que daban al patio central. Contraté a un par de carpinteros jóvenes del barrio para que pulieran las vigas del techo y a un pintor para que le devolviera el color amarillo ocre a la fachada. Les pagué exactamente 12,500 pesos por su labor, entregando el dinero en billetes limpios, contados uno por uno frente a ellos, como manda el buen trato. El olor a pintura fresca, mezclado con el aroma de las bugambilias del jardín y el café recién colado en mi cocina, llenó cada rincón de la propiedad. Dejé de levantarme a las 4 de la mañana para moler masa por obligación.
Ahora, si preparaba un par de charolas de panuchos, lo hacía por el puro placer de invitar a mis vecinas a merendar en el corredor. Mi tiempo me pertenecía de nuevo. Desempolvé mi viejo escritorio de roble, aquel que había mantenido oculto bajo sábanas blancas en la habitación de servicio, y lo instalé justo en el centro de la sala principal, frente al ventanal que daba a la calle. Las noticias sobre el destino de Roberto llegaron a mis oídos sin que yo tuviera que preguntar. El barrio es un ecosistema vivo, donde la información fluye como el agua. Y además, los registros públicos y los edictos judiciales son de acceso abierto para quien sabe buscar. El juez Fuentes no había hecho una amenaza vacía. La carpeta de investigación por tentativa de fraude procesal y falsedad de declaraciones avanzó con la maquinaria implacable de la justicia indignada. Roberto intentó defenderse, por supuesto. Contrató a otro abogado, gastó lo que no tenía, pero las pruebas en su contra eran un muro de concreto. El peritaje médico, mi título profesional y el testimonio de su propio abogado inicial, que lo abandonó para salvar su licencia, lo dejaron sin escapatoria. Su lujoso despacho de consultoría en la torre corporativa cerró sus puertas en menos de un mes. Sin el respaldo de mi fideicomiso anónimo, que bloqueé inmediatamente tras salir del juzgado, la fachada de joven empresario exitoso se derrumbó. No pudo pagar la renta, ni el arrendamiento de sus vehículos, ni las quincenas de sus secretarias. Todo había sido un espejismo financiado por las manos callosas de la madre a la que intentó declarar incompetente. Lorena, como era de esperarse, no se quedó para sostenerle la mano en la adversidad. Cuando las tarjetas de crédito fueron rechazadas en las tiendas departamentales y los requerimientos de pago comenzaron a llegar por debajo de la puerta, su amor incondicional se evaporó. Empacó sus maletas de diseñador, exigió el divorcio alegando daños morales y regresó a vivir con sus padres, dejando a Roberto hundido en un mar de deudas y procesos legales. Hoy en día, me cuentan que Roberto trabaja como auxiliar contable de tercera línea en una bodega de ferretería a las afueras de la ciudad, ganando el salario mínimo y dedicando cada centavo sobrante a pagar las multas impuestas por el tribunal para evitar pisar la prisión. Hace un par de meses, encontré un sobre blanco deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta escrita con su letra apresurada, llena de frases largas, enredadas y contradictorias, donde intentaba culpar a su exesposa, al abogado, a la presión económica, suplicando una oportunidad para hablar. No sentí rencor al leerla. Tampoco sentí lástima. Sentí la calma absoluta de quien observa una tormenta desde la seguridad de un puerto firme. Doblé la carta en 4 partes iguales, la metí en la trituradora de papel que ahora adorna mi escritorio y volví a mis asuntos. Las lecciones que no se aprenden con amor, la vida se encarga de enseñarlas con rigor. La paz reconquistada en mi vida no significaba inactividad. Al contrario, mi mente estaba más lúcida y activa que nunca. Haber estado sentada en aquel juzgado me hizo darme cuenta de algo fundamental. Si un hombre con educación universitaria había intentado arrebatarme todo aprovechándose de la supuesta vulnerabilidad de la vejez, ¿cuántas mujeres en mi barrio, sin acceso a estudios formales, no estarían perdiendo su patrimonio todos los días en manos de prestamistas abusivos, hijos ingratos o funcionarios engañosos? Mi escritorio de roble pronto dejó de ser un simple mueble de lectura para convertirse en el epicentro de un nuevo propósito. Coloqué una placa de bronce discreta junto a la puerta de entrada que leía: María del Pilar, asesoría contable y patrimonial, trato justo. No buscaba clientes adinerados ni corporativos. Mis puertas estaban abiertas para las marchantas del mercado, para las costureras que trabajaban a destajo, para las viudas a las que los bancos querían despojar por no entender las letras chiquitas de los contratos hipotecarios. Fue en una de esas tardes luminosas cuando Lucía cruzó mi puerta. Lucía era una muchacha de apenas 28 años, madre soltera, que vendía tamales oaxaqueños en la esquina del parque principal. Llegó a mi casa con los ojos hinchados por el cansancio, sosteniendo un morral de tela descolorida contra su pecho, como si protegiera su propia vida. Se sentó frente a mi escritorio, mirando el suelo, avergonzada. «Doña María», comenzó Lucía, con la voz temblorosa, jugando nerviosamente con los flecos de su morral. «Me dijeron en el mercado que usted sabe de números, que usted es una persona letrada que ayuda a las mujeres. Yo
Yo creo que voy a perder mis ollas y mi carrito. Pedí un préstamo hace un año para operar a mi niño de las anginas. Eran solo 5,000 pesos, doña María. Pero el señor de la financiera viene cada semana, le doy todo lo que gano en los tamales, y ahora dice que le debo 25,000, que si no firmo un papel, me va a embargar mis cosas. Lucía rompió a llorar en silencio. Sus manos delgadas estaban manchadas de cal y ceniza, temblando sobre sus rodillas. Eran las mismas manos asustadas que yo había fingido tener en aquel juzgado, pero las de ella eran genuinas, producto de la desesperación y la falta de información. Me puse de pie lentamente, caminé hacia ella y le ofrecí un vaso con agua fresca. «Tranquila, muchacha, bebe agua y respira», le dije, con voz baja y firme, usando el mismo tono que había desarmado a un abogado de saco y corbata. «Nadie te va a quitar tus ollas, y mucho menos vas a firmar un papel que no entiendes. Saca los recibos que tengas en ese morral y ponlos sobre la mesa». Lucía obedeció. Vació un montón de tiquetes arrugados, hojas de cuaderno manchadas de manteca y un contrato borroso impreso en papel barato. Me senté a su lado, en lugar de quedarme detrás de la barrera del escritorio. «Mira mis manos, Lucía», le pedí, extendiendo mis palmas frente a ella. Estaban arrugadas por los años, surcadas por venas azules, pero completamente firmes. Estas manos amasaron maíz durante 3 décadas en la madrugada, igual que las tuyas. Y estas mismas manos aprendieron a sumar, a restar y a defender lo suyo. El conocimiento no es un privilegio de los que usan traje, es tu derecho. Tomé una pluma de tinta negra y una libreta nueva de pastas limpias. Comencé a desenredar la trampa matemática frente a sus ojos. «Aquí está el primer error que aprovechan los oportunistas», le expliqué, señalando las fechas de los recibos con la punta de la pluma. «Te están cobrando un interés sobre un interés, lo cual es ilegal según nuestras leyes vigentes. Además, te están aplicando pagos a recargos inventados en lugar de reducir el capital que pediste prestado. Según mi cálculo, con todo lo que le has entregado estas últimas 50 semanas, tú ya pagaste los 5,000 pesos originales y un interés justo del 20%. No le debes un centavo más a ese sinvergüenza». Lucía abrió los ojos de par en par, la incredulidad luchando contra la esperanza en su rostro juvenil. «Pero él dice que la ley lo protege, que él tiene el poder», susurró ella. Sonreí, una sonrisa pequeña, cargada de toda la experiencia de mis 77 años. «El poder lo tiene quien sabe leer el juego, mi niña. Mañana, cuando ese hombre vaya a tu puesto, no le vas a dar dinero. Le vas a entregar este documento». Deslicé hacia ella una carta formalmente redactada, con mi firma y mi sello de perito contable en la parte inferior. Es una corrida financiera certificada que demuestra que la deuda está saldada, acompañada de una notificación de que, si intenta hostigarte nuevamente, seré yo quien lo denuncie ante la Comisión de Protección al Usuario por usura y prácticas de cobranza ilegales. Las manos de Lucía dejaron de temblar. Tomó el papel como si fuera un escudo forjado en hierro. Su postura cambió, sus hombros se enderezaron ligeramente. Estaba presenciando el momento exacto en que el miedo se transforma en dignidad. «¿Cuánto le debo por este trabajo, doña María?», preguntó Lucía, buscando unas monedas en el fondo de su morral. Detuve su mano con un gesto suave. «Por el documento, absolutamente nada. Pero a cambio, vas a venir aquí todos los martes a las 5 de la tarde. Te voy a enseñar a llevar un libro de ingresos y egresos. Te voy a enseñar a separar el dinero de tu comida del dinero para surtir tus insumos. Vas a aprender a gobernarte a ti misma para que nunca más necesites pedirle permiso ni prestado a quienes solo buscan aprovecharse de tu necesidad. ¿Tenemos un trato?». Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de Lucía, pero esta vez era una lágrima de alivio profundo. Asintió con la cabeza, esbozando la primera sonrisa que le veía en toda la tarde. «Tenemos un trato, maestra». Esa palabra, maestra, me llenó el alma de una manera que ningún título universitario había logrado jamás. Cuando Lucía se despidió y la casa quedó nuevamente en silencio, el sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas a través del ventanal. Me quedé a solas en mi sala de techos altos. No había soledad en este espacio. Había vida, había historias,
Había propósito. Me acerqué a la pequeña mesa lateral donde ahora reposaba mi bolso de diario. Metí la mano y saqué la llave de latón brillante, la misma que siempre colgaba de mi cuello, la que guardaba los secretos que nadie creía que yo tuviera. Caminé hacia el librero de caoba adosado a la pared. Allí, en el estante del centro, flanqueada por códigos fiscales y libros de derecho, descansaba la caja rectangular de metal plano. Introduje la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un clic suave, un sonido que antes representaba mi barrera de defensa contra el mundo exterior y que hoy significaba la apertura de nuevas oportunidades. Levanté la desaforo. El interior de la caja había cambiado. Ya no estaba llena de dictámenes neurológicos para probar mi cordura, ni de declaraciones de impuestos para demostrar mi inocencia ante las calumnias de mi propia sangre. Esos papeles ya estaban archivados donde debían estar. Ahora, el fondo de la caja metálica resguardaba cosas mucho más valiosas. Estaba la libreta de ahorros de Lucía. Estaban las escrituras recuperadas de doña Carmen, la costurera de la calle siguiente. Estaban los registros de la cooperativa de artesanas que ayudé a formalizar la semana pasada. La caja ya no era un búnker para esconder a una mujer asustada. Era un cofre que custodiaba el renacer de decenas de mujeres que, como yo, habían decidido dejar de ser invisibles. Saqué mi pequeña libreta personal de pastas negras, anoté los compromisos para el día siguiente y volví a cerrar la desaforo de metal. Pasé la yema de mis dedos sobre el esmalte rayado de la caja, sintiendo cada imperfección como una medalla de batalla ganada. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana oscurecida por la noche. Vi a una mujer mayor, con el cabello plateado recogido en un moño impecable, con la espalda recta y la mirada clara. No era la anciana inútil que mi hijo intentó pintar frente al mundo. No era una víctima esperando ser rescatada. Era la arquitecta de mi propio destino, la administradora de mi paz. El silencio de mi hogar me abrazó con una calidez inmensa. Comprendí que las verdaderas batallas no se ganan levantando la voz ni destruyendo al enemigo, sino manteniéndose firme en la verdad de lo que uno es, sin importar las mentiras que otros intenten imponer. Había protegido mi casa, mi mente y mi libertad, no con fuerza física, sino con la sabiduría acumulada en los años y el valor de no rendirme ante la injusticia. Sonreí, cerré los candados de mi puerta y apagué la luz del escritorio, lista para descansar y recibir el mañana con las manos firmes y el corazón tranquilo. El mayor patrimonio siempre fue la dignidad que nadie te puede robar.